Querido Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, que el poderoso Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude a comprender tu palabra para entenderte, para entender el camino, para poder tener luz y claridad, para tomar buenas decisiones, para consolidar y confirmar también lo que hemos creído y para completar aquello que nos falta. Queremos pedir al Espíritu Santo su presencia y dirección en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de esta noche tiene que ver con el Evangelio. Aunque el libro de Apocalipsis contiene una gran variedad de símbolos interesantes que la misma Biblia explica qué es lo que significan, hay un mensaje que está contenido en el capítulo 14 de Apocalipsis, y allí nos habla acerca de 3 ángeles que el profeta ve que cruzan el cielo en visión. Y cada uno de estos ángeles lleva un mensaje particular, un mensaje especial, conocidos como el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Y estos mensajes constituyen finalmente el mensaje y la amonestación final que Dios tiene para la humanidad en este tiempo del fin. Hoy nos concentraremos en el mensaje del primer ángel y veremos entonces allí algunos elementos que son importantes para nuestro estudio de Apocalipsis. Voy a ir a la presentación. Muy bien. El tema de esta noche lleva por título El Evangelio y el Testimonio. El Evangelio y el Testimonio. Como les decía, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, encontramos el mensaje del primer ángel. Hoy nos vamos a concentrar en el contenido del mensaje del tercer ángel, el Evangelio y el Testimonio. ¿Por qué es relevante este mensaje? Primero, porque está contenido en el libro de Apocalipsis como un mensaje de amonestación final al mundo. Y dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Este mensaje es un mensaje que abarca el mundo entero. Si ustedes me acompañan y notan, dice allí que este mensaje está destinado, el mensaje del Evangelio está destinado a los moradores de la tierra, a toda nación. Es un mensaje que Dios está enviando a toda nación. En toda nación Dios espera que el mensaje del primer ángel llegue. Ahora bien, este mensaje del primer ángel merece ser considerado con detenimiento. En primer lugar, dice el profeta que vio un ángel que volaba y anunciaba. La palabra ángel, angelon, en el griego,
significa mensajero, enviado o ángel. De tal manera que el profeta en visión lo que está viendo es un mensajero, alguien que ha sido enviado con un mensaje, un ángel, un mensajero. No son los ángeles los que predican el evangelio. No son los ángeles. Podríamos imaginar lo que sucedería si un ángel se parara en el parque central o en la avenida central del país o de la ciudad donde usted vive, y ese ángel nada más diera una volada, un vuelo por sobre la ciudad, ¿cómo la gente correría a escuchar qué es lo que el ángel tiene que decir? Un ser sobrenatural, extraordinario, enorme, que tiene un mensaje, un ser celestial. La gente correría a escuchar. Pero no son los ángeles los que predican. Los ángeles nos ayudan a los predicadores a llevar y predicar. Ellos nos protegen, ellos nos guían, nos ayudan, nos acompañan, allanan el camino, hacen posible que la palabra de Dios avance, pero no son ellos los que predican el evangelio. Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20, al grupo que constituía su pueblo, ese grupo que iba a ser su mensajero. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús comisionó a su iglesia como un mensajero. La que en ese momento era su iglesia, el grupo de discípulos que lo seguían, que habían sido discipulados, enseñados y adoctrinados por él, ellos tenían un mensaje que dar ahora al mundo. Ese grupo constituía su mensajero, su enviado, su ángel, su ángel. No son los ángeles los que predican el evangelio, es la iglesia, es el pueblo de Dios. Son hombres y mujeres los que hablamos a hombres y mujeres, de tal manera que lo que ve el profeta volar por el medio del cielo es un símbolo del pueblo de Dios que con urgencia va clamando y llevando un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que predica el pueblo de Dios en el tiempo del fin? ¿Qué predica? El evangelio eterno. Anuncia la hora del juicio y ordena a los seres humanos que adoren a Dios. Tres cosas que se encuentran en ese mensaje que hemos leído. Apocalipsis capítulo 14, si tiene a la mano su Biblia, acompáñeme a leer el versículo 7, donde dice que este ángel, este mensajero, este enviado, que está representando al pueblo de Dios, al mensajero, al enviado por Jesucristo, está diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, adorar al Creador. Ese es el mensaje que el mensajero, el testificador, el enviado, el ángel debe llevar al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice la palabra de Dios. Es un mensaje que debe ser llevado al mundo entero. Dios quiere iluminar el planeta, la tierra, con este mensaje, el evangelio eterno, anunciando la hora del juicio que ya ha llegado y comenzó en el santuario celestial, y ordena a los seres humanos, este mensajero, este ángel, Dios ordena que le adoren a él y no a otras cosas, y de la manera que él debe ser adorado. Ahora bien, este ángel o este mensajero, como decíamos, tiene el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación. Un mensaje mundial, global. La iglesia o el mensajero o el ángel o el enviado debe abarcar al mundo entero. No es un ángel el que cruza predicando por el cielo a todo el mundo para que todo se convierta. Eso no es así. Ese ángel que ve el profeta representa al mensajero. Ese mensajero, ese pueblo que anuncia el evangelio eterno, también anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Allí donde está Jesús en este momento hay un juicio. La humanidad
está siendo llevada a juicio. La iglesia está siendo llevada a juicio. Allí está aconteciendo un juicio del cual, si Dios lo permite, hablaremos en los días posteriores. Y además, hay una orden en ese mensaje, en el capítulo 14, versículo 6, en el mensaje del primer ángel. Hay una orden: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, adorar al Creador. Los que reciben el Evangelio se preparan para el juicio y adoran al Creador. Ese es el mensaje. Ahora bien, el apóstol Pablo hace una advertencia en la epístola a los Gálatas. Noten que el mensaje final al mundo entero es el Evangelio eterno. Si es eterno es porque nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. El Evangelio no ha cambiado. Desde el principio hasta el fin será el mismo. Es eterno, no cambia. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia, y nos dice también a nosotros: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si ustedes ven, está subrayadito en amarillo, un evangelio diferente. ¿Cómo es eso? Es que además del evangelio eterno que el mensajero lleva, ¿hay otro evangelio? Aunque el evangelio es eterno y único, el apóstol advierte que hay personas que enseñan el evangelio de manera distorsionada, que han modificado el evangelio, que han distorsionado el evangelio verdadero. Y entonces el apóstol Pablo en Gálatas lanza esta advertencia. Dice que hay personas que perturban a los hijos y las hijas de Dios, enseñando un evangelio diferente. Un evangelio que contiene otros elementos. Un evangelio que lleva a la persona a formarse una idea errada de lo que Dios nos pide y desea que hagamos para nuestro bien. Entonces el apóstol San Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 9, nos dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es una palabra fuerte. Y el apóstol dice: sea maldito el que predica un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene el propósito de salvar. Y la distorsión del evangelio, predicar un evangelio adulterado o distorsionado, afectará la vida, la conducta y la salvación de quien lo reciba de esa manera. Por eso el título del estudio de hoy se llama El Evangelio y el Testimonio. El Evangelio eterno tiene dos elementos que son inseparables. El Evangelio eterno, del cual habla el libro de Apocalipsis en todas sus páginas, tiene dos elementos que son inseparables y usted no puede olvidar. Uno de ellos es la ley de Dios y el otro es la gracia de Dios. A veces nos encontramos con personas que hablan de la gracia, exaltan la gracia y se concentran en la gracia, olvidando la ley de Dios y poniéndola a un lado. Esto no debe ser así y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan importante que la ley de Dios y la gracia se enseñen juntos y van juntos? La ley de Dios en el plan de salvación tiene el propósito de convencernos de pecado. La ley de Dios cumple un propósito en el plan de salvación y es convencer al mundo de pecado, al hombre y a la mujer, al joven, a la señorita, al anciano, a la anciana. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 3, versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También escribió el apóstol Pablo que donde no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay conocimiento del pecado. ¿Cómo sabríamos lo que es correcto y lo que es incorrecto si no hubiera ley? Por eso es que el apóstol escribió
que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Por lo tanto, la función de la ley de Dios en el plan de salvación es, como dice allí el versículo en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es necesaria porque la ley siempre nos va a mostrar en qué estamos errados, qué estamos haciendo incorrectamente para corregir. Luego dice en Romanos 7:7, yo, dice el apóstol Pablo, no conocí el pecado, sino por la ley. Ambos versículos, si usted nota, se corroboran. Ambos versículos se complementan, están escritos por la misma mente, inspirada por el mismo Espíritu Santo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y yo no conocí el pecado, sino por la ley. Si no hubiese existido la ley, no conocería el pecado. Ahora bien, la gracia, por el otro lado, el otro elemento del Evangelio, la gracia, nos dice en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres y mujeres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó no por obras, sino por su misericordia, porque Dios se complace en ser misericordioso, porque Dios se complace en perdonar al pecador, porque Dios se complace en su gracia, en justificar al impío. Dios salva. Por eso Jesús decía, recuerdan, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La gracia de Dios es que Dios salva y justifica al pecador, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y mujeres, por supuesto. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por un lado, la ley de Dios nos muestra el pecado, nos convence el Espíritu Santo usando la ley, nos convence de pecado. Y esa convicción de pecado nos lleva a buscar el perdón. Y el perdón lo hallamos en la cruz. El perdón lo hallamos en el Cordero. El perdón lo hallamos en el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios crucificado. Esa sangre se derramó por gracia para salvar por misericordia al pecador convencido de pecado. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Algunos hermanos, hermanas, que estudian la Biblia en algunas denominaciones, en algún lugar o fuera de ellas, cuando leen con respecto a la gracia, desechan la ley de Dios y la ponen a un lado y dejan de obedecerla, porque dicen estar bajo la gracia. Recuerden que la función de la ley en el plan de salvación es convencernos de pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley revela nuestra condición pecaminosa. Y entonces, por gracia, por misericordia, por amor, Dios nos perdona y por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se envanezca, para que nadie se sienta envanecido. No por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, el mensajero de Dios que predica el evangelio eterno, del cual habla Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, debe tener presente ambos elementos. Cuando enseñamos el evangelio, deben estar presentes el evangelio y el testimonio, ambos elementos. El mensaje del primer ángel involucra estos dos elementos juntos. La ley de Dios, que convence de pecado, y la gracia de Dios que nos asegura el perdón. Estos dos elementos deben estar presentes cuando un estudioso de la Biblia o un predicador está enseñando el evangelio, la ley y la gracia. La ausencia de uno de estos dos elementos, de la ley o de la gracia, es una distorsión del evangelio eterno, del cual habla Apocalipsis capítulo 14.
Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, un mensajero, un enviado que tenía el evangelio eterno. No ha cambiado, nunca. En el Antiguo Testamento el evangelio era la ley y la gracia. En el Nuevo Testamento el evangelio contempla la ley y la gracia. Y en el tiempo del fin el evangelio sigue contemplando la ley y la gracia, porque el evangelio es eterno y no cambia. Aunque el apóstol Pablo nos advirtió, y ya lo vimos en la Biblia, y citamos los textos, que algunos os perturban enseñando un evangelio diferente, lo cual no debe ser así, porque entonces al distorsionar el evangelio, se distorsiona también el plan de salvación. En el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, y vamos a entrar ahora un poquito más adentro en él, están presentes la ley y la gracia, porque son parte del evangelio eterno que predica el mensajero, el ángelo, el ángel, el enviado. El pueblo de Dios debe predicar el evangelio incorporando la ley y la gracia juntos. La ley que convence de pecado, la gracia que convence del amor perdonador de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la gracia y la ley están presentes en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos amó y nos lavó con su sangre. Gracia. Eso es gracia. No por nuestros méritos. No hay nadie que haya hecho méritos suficientes para que el Hijo de Dios se sienta obligado, se hubiese sentido obligado a dar su vida en la cruz del Calvario porque estaba en deuda con algún ser humano. Todo lo contrario. Dice el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo hijo de Adán y Eva nace pecador y condenado por su naturaleza pecaminosa. No hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Por eso es que Jesús nos amó por gracia y nos lavó por gracia y nos lavó de nuestros pecados, perdonó nuestros pecados con su sangre por gracia. El libro de Apocalipsis menciona y mantiene presente y vigente la gracia de Dios. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar la sangre del Cordero. La sangre del Cordero habla de un acto de gracia, de amor, de misericordia y de perdón. Gracia. Las vestiduras blancas que tantas veces se mencionan en el libro de Apocalipsis, como vamos a ver ahora en unos versículos, son por gracia. Recuerdan que ayer decíamos que el profeta Isaías estaba muy feliz, Isaías 61:10, porque él dice, en gran manera me gozaré delante de Jehová, mi Dios, porque él me vistió con vestiduras de salvación. Es un acto de Dios, atribuir salvación, darle la salvación a quien no la merece. Es por gracia. La presencia del Cordero sacrificado en Apocalipsis nos habla de la gracia. Todas estas son figuras que nos enseñan que la salvación es por gracia. El libro de Apocalipsis magnifica la gracia de Jesucristo que nos ha salvado. Por ejemplo, Apocalipsis 7:14. Estos se refiere a un grupo que ha pasado por una gran tribulación y vienen con sus ropas manchadas. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos reconocen que tienen su ropa sucia. Buscan la gracia. ¿Qué les hace reconocer que tienen sus vestidos manchados? La ley. La ley nos convence de pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Pero cuando me di cuenta que había pecado, entonces vi mi ropa sucia. ¿Y qué hicieron estos que tenían esta ropa sucia? Las lavaron en la sangre del Cordero. Gracia. La ley y la gracia en el libro de Apocalipsis siempre están juntas. En Apocalipsis 5:9
Dicen los ángeles, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, redimidos, salvados de todas las naciones de la tierra, que le atribuyen la salvación a Dios y al Cordero. Con tu sangre, ahí está rayadito en amarillo, con tu sangre nos has redimido, no por obras, sino por gracia. Es la sangre del Cordero la que redime y la que salva. Gracias. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ropas blancas. ¿Qué representan esas ropas blancas? El profeta Isaías nos lo dice en Isaías 61:10, lo acabo de mencionar. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, ropas blancas. Gracias. Dios viste al pecador que cree, lo justifica, lo salva, lo reconcilia, lo limpia, lo viste de ropas de salvación, ropas blancas. La salvación es por gracia. El vestido, mis amados, representa la salvación. Dios viste a los indignos de salvación. No es que Dios viste a los que la merecen. Dios viste al indigno, como aquel fariseo y publicano que entraron al templo, y el publicano se golpeaba el pecho de rodillas y le decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Perdóname por tu gracia, por tu sangre, viste de vestiduras de salvación, perdón. Y por otro lado, el fariseo se comparaba con él y decía: bueno, yo no soy como los demás, ni siquiera como este. Jesús dijo: este que se humilló, que aceptó la gracia, que reconoció la gracia, este que reconoció su pecado, este fue justificado a casa. Hermanos, dice Apocalipsis 3:4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Las vestiduras dignifican al que no merece. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas que comenzamos a llevar hoy por fe. Por fe aceptamos la gracia y Dios nos viste de salvación, de vestiduras blancas. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como sacrificado. Ahí está el cordero sacrificado, Apocalipsis 5:6. El libro de Apocalipsis magnifica y exalta la gracia de Dios. Todos los que llevan vestiduras blancas, todos los que llevan esas vestiduras blancas, ¿saben qué dicen? La salvación pertenece a nuestro Dios, la recibimos por la fe, la recibimos por gracia, la recibimos cuando creímos. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué tenemos aquí? El otro elemento, la ley, los mandamientos, que nunca están separados de la gracia, porque la ley convence de pecado, nos hace ver que la ropa se ensució, a fin de que busquemos la gracia que nos limpia, que nos lava, que es la sangre del Cordero. Inseparablemente la gracia, representada por las vestiduras blancas y la sangre del Cordero, va acompañada de la ley expresada en 10 mandamientos. Son inseparables. No podemos predicar la una sin la otra. La presencia de la ley en Apocalipsis es evidente en la figura del santuario en Apocalipsis, por ejemplo. Dice Apocalipsis 15:5. Nótese que solo he utilizado textos de Apocalipsis, porque Apocalipsis habla del Evangelio eterno, y el Evangelio eterno contempla 2 elementos. Guste o no guste, siempre será así. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué se abrió en el cielo? Un templo, llamado tabernáculo del testimonio, la habitación del testimonio. Ojo con esto, el testimonio. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Había un mueble llamado el arca del pacto, arca de su pacto, está subrayado. Esa palabra es importante, testimonio y pacto.
los dos se encuentran en el templo que Juan vio que se abrió en el cielo. Juan ve en el santuario celestial, en el templo que está en el cielo, el pacto o testimonio de Dios, que al final de cuentas es lo mismo. ¿Qué es el pacto o testimonio de Dios? ¿Qué es? Dice en Éxodo 25:16, cuando Dios le ordenó a Moisés que construyera el santuario, le dijo, y pondrás en el arca, en el cofre, así como se ve allí en la fotografía, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Dios le dio un testimonio y le dijo a Moisés, guárdalo dentro del arca. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. El testimonio estaba escrito en 2 tablas de piedra, tablas escritas con el dedo de Dios. El testimonio fue escrito con el dedo de Dios y fue puesto en el interior del arca del pacto del santuario que construyó Moisés aquí en la tierra. Ese santuario era figura o símbolo del santuario verdadero, del verdadero modelo que vio Moisés en el monte Sinaí en visión, el modelo celestial. ¿Y qué le dijo el Señor en Éxodo 25:21? Le dijo, y pondrás el propiciatorio encima del arca, es decir, la tapa, el propiciatorio, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Es decir, testimonio o pacto son sinónimos y se refieren a los 10 mandamientos, las 2 tablas que fueron guardadas dentro del arca. Por esa razón, el arca es llamada arca del pacto. Cuando dice el arca del pacto, él lleva ese nombre, el arca del pacto, porque en su interior está guardado el pacto, que no es otra cosa sino el testimonio. También se llama en algunas versiones el arca del testimonio. En algunas partes de la Biblia se le llama el arca del pacto o el arca del testimonio, porque allí en su interior del arca está el pacto, los 10 mandamientos o el testimonio, que son las 2 tablas de los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Dice en Éxodo 40, 20, 21, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, allí quedó, y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Por eso el arca se llamaba arca del testimonio o arca del pacto, porque en su interior estaba los 10 mandamientos, las 2 tablas. Apocalipsis 15:5, miren lo que nos dice. Pongamos atención a esto. Después de estas cosas, miré, dice Juan, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Tabernáculo significa tienda o habitación. El templo de la habitación del testimonio. ¿Qué testimonio es ese? ¿Cómo es que en el cielo está diciendo Juan que él ve que se abre el templo del testimonio? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué razón en Apocalipsis el santuario celestial se le llama templo del tabernáculo del testimonio? Porque en él se encuentra el testimonio de Dios, su santa ley. Donde Cristo está, está su ley. Muchas personas piensan que la gracia eliminó a la ley, pero no es así. El evangelio eterno que habla Apocalipsis 14, que predica el mensajero, el ángelos, que tiene que ir al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, contempla la ley y la gracia. ¿Por qué se llama el templo del testimonio? Porque en el interior está el testimonio de Dios. Hoy, ahí están los 10 mandamientos. ¿En qué lugar del santuario celestial se encuentra la ley de Dios? Apocalipsis 11 y 19. No lo dice el Antiguo Testamento, hermanos. No lo dice solo el Nuevo, lo dice Apocalipsis. Dice que la ley de Dios, dice así, Juan vio en visión que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto, el arca donde está el pacto, las 2 tablas de la ley o del testimonio, se veía en el templo. La ley de Dios permanece para siempre en los cielos, dice el salmista, y es verdad. El libro de Apocalipsis habla del amor de Dios expresado en el don de su gracia y sus santos mandamientos. Apocalipsis 12, 17 dice que Satanás tiene una guerra especial en este gran conflicto del cual hablamos ayer. En este gran conflicto, Satanás tiene una lucha especial con ese pueblo, ese mensajero, ese ángelos, ese que Dios envió a comunicar este mensaje. Entonces el dragón
Satanás se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente de esta iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios, el remanente del Señor. El pueblo remanente siempre guardará los mandamientos de Dios, la ley, y tienen el testimonio de Jesús. Ese es un tema que veremos más adelante, si Dios lo permite. Mis amados, para terminar, el libro de Apocalipsis revela que la ley y la gracia son inseparables. No nos engañemos. La ley y la gracia son inseparables. Ambos forman parte del Evangelio eterno y permanecen unidos en el santuario celestial. Mediante la ley y la gracia se lleva a cabo el proceso de salvación y santificación del ser humano. Por eso Isaías lo dice y estaba feliz, porque Dios lo había vestido de su gracia, porque había sido convencido de pecado por la ley. Apocalipsis 19, 7 y 8 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, la iglesia, se ha preparado, está preparada, ella está lista. ¿Por qué está lista? Porque está vestida, de gracia está vestida. Ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La gracia está vestida de salvación, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos que forman parte de esa iglesia, de esa mujer, de ese pueblo, realizan acciones, obras justas. Interesante que las obras emanan del cumplimiento de la ley, que es amor. La obediencia a la ley es amor. Esos santos que forman parte de esa iglesia preparada obedecen los mandamientos por amor. El Cordero, símbolo de Jesús, está presente en el libro de Apocalipsis, siempre. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Dios de dioses, es el Creador y el único Salvador, nos enseña Apocalipsis. Él es el centro de las profecías y de la historia de este mundo. Mis amados, en Apocalipsis 14, 6 y 7, nos habla del mensaje del primer ángel. El primer ángel, el mensajero, el enviado, el pueblo que fue enviado a predicar en el tiempo del fin, anuncia el evangelio eterno. El evangelio eterno tiene dos elementos, la ley y la gracia. No se disocian. No podemos predicar lo uno separado de lo otro. Ambos elementos van juntos porque forman parte del proceso de salvación y de santificación. Por la gracia somos santificados y la obediencia a la ley, después de ser justificados por gracia, nos lleva a la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Queridos hermanos, en Él, en Jesucristo, dijo Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso estamos estudiando su palabra. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mi sangre te limpia de todo pecado, pero si me amas, guarda mis mandamientos. La gracia y la ley siempre irán juntos. Mis amados, tengo una pregunta para ti. ¿Aceptas a Jesús y aceptas su evangelio eterno? ¿Quieres ser justificado por la gracia y comprometerte en obedecer los mandamientos para que tus obras sean obras que glorifiquen al Dios al cual tú profesas amar? Dijo el apóstol Pablo en Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí lo tengo en Romanos, en el capítulo 13, versículo 8 y 9. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En eso consiste el cumplimiento de la ley. Salvados por gracia y obedecemos para amar, que es el fruto del Espíritu. Dios te bendiga. Acepta a Jesús y su evangelio. Ábrele tu corazón y sálvate el día de hoy en el evangelio del cual habla Apocalipsis, que es el evangelio eterno y que nunca ha cambiado. Ojo, el apóstol Pablo dice que algunos os perturban,
queriendo enseñar un evangelio diferente, buscando modificaciones para el evangelio. El evangelio que predica el mensajero, el ángelos, el evangelio verdadero, será siempre el mismo. La ley que nos convence de pecado y la gracia que nos convence del perdón y del amor de Cristo. Dios te bendiga. Entonemos este cántico. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el mensaje claro de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis, que nos revela que la ley y la gracia forman parte del evangelio verdadero que predica el mensajero del fin, y este mensaje debe ser llevado a todo el país, a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice a los oyentes y que grandes decisiones se hagan esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana.